de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Al atardecer vosotros decís, hará buen tiempo por el rojo fuego del cielo. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, y no podéis discernir las señales de los tiempos. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los milagros, porque te amo, he venido para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios y problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor de los milagros, a ti venimos con devoción. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Faro que guía da nuestras almas la fe, esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a estar acá acompañándolos a través de la pantalla. Mi nombre es Mónica Matos, soy consultora pedagógica y vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante en estos tiempos, que tiene que ver con los beneficios de la inclusión a temprana edad. ¿De qué manera nosotros podemos, como papás, inculcar todo este valor de acoger las diferencias, pero también si nuestro hijo es distinto porque tiene algún tipo de condición, cómo lo podemos apoyar en un mundo para que pueda ser incluido en todas estas conversaciones, diálogos
en un sistema educativo también que se espera que sea de inclusión para ellos, ¿no? Primero lo que tenemos que entender un poco todos, porque son términos que si bien antes existían, no los tenemos tal vez tan claros, tiene que ver con el tema de lo que significa realmente una inclusión, ¿no? Este concepto de inclusión es algo que aparece nuevamente con mucha más fuerza cuando se ven mucho más casos de niños neurodiversos. Y es importante entender esto porque ellos tienen los mismos derechos que un niño regular dentro de las aulas, en la sociedad, en el sistema, cómo ser ciudadano. Entonces, sí es importante entender que estos derechos se les atribuye de manera genuina, sean niños, sean niñas, sean adolescentes, jóvenes e inclusive también adultos. Entonces, lo que se espera con esta inclusión es que ellos tengan una calidad de enseñanza, de aprendizaje y de convivencia dentro de las escuelas, de manera muy empática, muy democrática también. De ninguna manera se espera que estos niños se victimicen, sino por el contrario, que sean parte de un sistema, ¿no? De una comunidad, de un salón. Se da sobre todo y se empieza a nivel, digamos, de régimen de leyes a través del nivel inicial, ¿no? Ya los nidos tienen que tener un sistema inclusivo, las escuelas a nivel de primaria también tienen que tener un nivel inclusivo, en donde lo que se hace es tratar de respetar todas las diferencias de acuerdo a las capacidades que tiene cada ser humano, sea un niño neurodiverso o no. Ojo, porque sí es importante entender esto, todos somos distintos y todos tenemos capacidades distintas, habilidades distintas, pero algunos de nosotros tenemos ciertas condiciones que vienen por genética, que vienen por biología, pero que las tenemos. Pero eso no significa que estemos exentos al grupo, eso no significa que no encajemos en el grupo. Todos deberían formar lindas piezas de un rompecabezas para trabajar dentro de una comunidad, tanto a nivel de inicial como de primaria, en donde más bien respetemos y valoremos esas diferencias que nos hacen justamente ser únicos y entendernos entre todos, ¿no? Desarrollar muchísimo más este tema de la tolerancia. Para nosotros es importante también entender qué necesidades educativas tienen estos niños con alguna condición, ¿no? Ahí sí, dentro del sistema educativo nosotros buscamos acoger, apoyar, consolidar un poco las estrategias metodológicas que podamos tener para que ellos se sientan cómodos de acuerdo al ritmo que cada uno pueda tener. Pero también es necesaria la participación de las familias, porque las familias son quienes nos ayudan a que estos valores que están dentro del núcleo familiar se sigan maximizando, se sigan desarrollando y que para los niños sea importante valorar al compañero por quien es y no por cómo se ve o no por cómo actúa, sino por quién es realmente, esa identidad que el niño tiene, esa sonrisa, esa simpatía, ese carisma, esa alegría, ¿no? Que pueden contagiar dentro de un grupo, dentro de un aula. Parte de esta inclusión no solamente tiene que ver con condiciones que puedan ser neurodiversas, sino también tiene que ver con las costumbres familiares, tiene que ver con el idioma que manejamos, tiene que ver con discapacidades físicas, con la edad, porque podríamos tener dentro del mismo salón, por ejemplo, niños de 3, 4 o 5 años, pero todos son distintos en edad de desarrollo, ¿no? Entonces, ampliemos un poco el concepto de inclusión a saber que la inclusión tiene que ver con respetar todas estas diferencias que pueden venir de cualquier índole, ¿no? Lo importante acá es cómo nosotros como familias podemos construir una imagen de respeto para nuestros hijos, pero también respetando a los otros. En la parte emocional, sobre todo, llega a caer bastante validez sobre esto en el tema de la inclusión. Para los niños, la validación, sobre todo inicial y primaria, es bastante importante porque es como construyen su autoconcepto, es como construyen su propia identidad, quiénes son ellos, cómo son ellos. Entonces, ellos se tienen que poder sentirse
cómodos, felices consigo mismos, sentir que están en un ambiente que los va a contener, que los va a acoger, que no los juzga, sino por el contrario, que acepta aquellas diferencias por las cuales ellos sienten que son distintos a los demás, porque además los niños son muy perceptivos. Ellos se dan cuenta que son distintos, ¿no? Si yo soy más risueña que tal amigo, si yo entiendo más lento las matemáticas que mi compañero, que si yo veo que tal amigo se junta con otra persona pero no conmigo, o sea, los niños son muy perspicaces. Y eso tiene que ver con este lado emocional que ellos tienen, ¿no? Esta empatía natural que ellos tienen, pero que de alguna manera se ve sesgada, se ve involucrada, a veces algunos comentarios de familia, padres o la televisión o los medios de comunicación. Por eso es tan importante este tipo de espacios para nosotros, para que ustedes puedan reflexionar también un poco sobre la labor en casa de crianza que nosotros tenemos que seguir como familias realizando con nuestros hijos, ¿no? En el caso del nivel de inicial, las diferencias son notorias para los niños, las pueden mencionar, pero nunca lo hacen en un modo ofensivo, ¿no? Porque todavía hay mucha pureza y eso tiene que ver con su etapa de desarrollo. Pero cuando pasan al nivel de primaria, ya aparecen ciertos componentes del pensamiento, como por ejemplo el sarcasmo, que es algo que el niño ya de primaria lo va manejando y tiene que ver con la madurez, ¿no? Entonces, tratar de que los comentarios sean oportunos, sean pertinentes, siempre empáticos, tratando de no lastimar al otro. Yo podría ser amigo de alguien, pero tal vez compañero de otra persona, ¿no? Pero siempre con respeto. O sea, los valores tienen que estar bien claros dentro de esta convivencia que se espera sea armónica dentro de las aulas. Entonces el niño tiene que sentirse cómodo y feliz consigo mismo. La idea es esa, que él se sienta genuino, que no tenga que impostar ser alguien que no es, simplemente por tratar de caerle bien a otra persona. Tenemos que abrirnos estas nuevas oportunidades a opiniones de otros. Y por eso la inclusión a temprana edad es muy beneficiosa. Y de hecho van a poder escuchar varios terapistas, psicoanalistas, psicólogos, en general cualquier persona que esté relacionada con el campo educativo, van a poder escuchar que los beneficios son mayores a los retos o al lado que no les afectaría tanto, ¿no? O sea, a lo que voy es a lo siguiente. Para los niños es súper importante tener espacios con gente diversa, porque aprenden muchísimo más. Aprenden habilidades blandas como aprender a escuchar, como ser más tolerantes, como ser empáticos, como inclusive ser amables con el otro, ¿no? Aprenden también a nivel mucho cognitivo, ¿no? La cognición los ayuda muchísimo a trabajar todo este tema de entender que pensamos distinto, que podemos seguir siendo amigos, pero tenemos opiniones diferentes, ¿no? Que no todos tenemos que pensar igual y repetir el mismo discurso, sino que cada uno puede tener su postura. Entonces, el tener estos espacios de inclusión dentro de las aulas ayuda muchísimo a ambos lados, a los niños que están siendo incluidos, pero también al grupo, al resto del grupo que no necesariamente tiene una condición, porque nos ayuda a ser más y mejores seres sociales, mucho más tolerantes también con la diversidad, ¿no? Con esas opiniones de los demás. Ya no me lo tomo personal, no me ofendo, sino que por el contrario, siento y respeto que esa opinión es valiosa para ellos. Los ayudo a comprender que podemos vivir en un mundo más equitativo y respetuoso. Esto es un objetivo a largo plazo, no es algo que se vaya a construir ahorita, ¿no? Pero sí depende de nosotros que esto se pueda lograr. Hay muchas entidades, por ejemplo, como la UNICEF, como la UNESCO, que justamente defienden mucho el tema de los derechos de los niños de inclusión también. Ellos hablan mucho de cómo nosotros podemos, como familias, ayudar a construir un mundo mejor para todos. No solo para los de inclusión, sino en general para todos, ¿no?
cómo podemos validar estas emociones, cómo podemos validar estas ideas de pensamiento distintas, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a convertirse en mejores ciudadanos desde muy chiquitos, para que cuando ya actúen de manera autónoma, donde ya no estén a cargo de mamá o de papá, ellos puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Sin discriminación, sin ejercer bullying, sin maltratar al otro. Entonces, creo que acá lo importante es que nosotros podamos comprender que sí se puede vivir en un mundo mucho más equitativo en la medida que nosotros podamos respetar que somos personas distintas. Y creo que ese es un gran reto en general para toda la comunidad, porque no solemos ser muy tolerantes a lo que piensa el otro, ¿no? Lo tomamos personal, nos ofendemos, y yo acá ampliaría un poquito más con reflexionar sobre esta nueva generación de cristal, ¿no? Que no se le puede corregir al niño, que no se le puede decir nada, que son mucho más vulnerables porque hay muchas familias más sobreprotectoras de lo que era antes, ¿no? Entonces sí sería importante acá entender que los niños tienen que enfrentarse a retos y uno de los retos es la inclusión, es saber que somos personas distintas, que no nos vemos igual, ni físicamente, ni emocionalmente, ni en la forma en la que aprendemos. Tenemos diferentes formas de aprender también, pero siempre tiene que haber este lado respetuoso, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero ¿cómo te lo digo? ¿De qué forma te lo digo? ¿En qué tono te lo digo? ¿Con qué postura corporal te lo digo? Y eso es algo que los niños aprenden. Y los niños de inicial lo aprenden directamente de nosotros como papás, de los comentarios que hacemos. Y los niños de primaria efectivamente lo aprenden de los papás, pero también de las redes o de otras comunidades que probablemente podrían estar mirando también. Por eso es bueno acompañar a nuestros hijos en toda esta información que va llegando a ellos para que la puedan traducir y se pueda al final consolidar de acuerdo a los valores de la familia. En cuanto a los aprendizajes, sí es importante, por ejemplo, que nosotros aprendamos lo que significa la diversidad. Porque es bien sencillo decir, todos somos distintos, deberíamos aceptarnos ya, pero ¿qué es exactamente la diversidad para los niños? Preguntarles a nuestros hijos, ¿qué es para ti la diversidad? ¿Qué significa que seamos distintos? Tal vez les dicen, son distintas nuestras formas de pensar o son distintas nuestras formas de jugar. Entonces, empezar desde ahí, porque la construcción de un concepto tan grande como la inclusión, que tiene que ver directamente con la diversidad, tiene que ver en cómo yo pienso, qué siento. Entonces, sí es importante acá que podamos ayudar a construir a nuestros hijos este concepto que los va a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Y que van a poder ejecutar sus propias acciones en medida que ese concepto sea entendido. Aprender a reconocer que todos somos distintos, todos, desde nuestra casa, nuestro color, nuestro idioma, absolutamente todo. Y eso es lo importante. Más bien, entender que la diversidad, el que todos tengamos características distintas, es lo que potencia a que seamos mejores seres humanos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar justamente a poder ver más allá de la persona, a poder entender cuáles son sus rasgos, sus características que lo hacen tan importante para mí. ¿Por qué Matías es importante para mí? ¿Por qué Camila es importante para mí? ¿Por qué Josefina es importante para mí? Porque tal vez tienen algo en particular que esta persona ha podido detectar en cada uno de ellos y está apreciando la diversidad. Pero estas conversaciones se tienen que dar con los niños, tanto de inicial como de primaria. A veces escucho a familias que me dicen, pero es muy chiquito para entenderlo. Es pequeño, sí, son pequeños, son niños chicos, pero eso no significa que no lo entiendan, que no vayan construyendo sus primeros acercamientos a una definición que se va a ir construyendo a lo largo del tiempo en compañía y en el recorrido de este camino con la familia, ¿no? Eh, Valorar las diferencias tiene que ver más allá de aceptarlas. Yo puedo aceptar la diferencia de Santino porque tal vez es un poco más lento para aprender las matemáticas. Y de, no sé, pues Camila, que es un poco más lenta para escribir. Y le borran siempre el pizarrón porque escribe un poco más lento. Yo eso lo puedo entender, pero valorarlas es entender
que ella necesita un tiempo mayor para eso. Entonces que tengo que ser más considerada. No solamente acepto que ella es distinta porque tiene una condición o no, sino que también entiendo que tengo que valorar estos tiempos de más que se les puede dar para que ellos puedan llegar a ese logro específico. Y eso tiene que ver con la paciencia del niño. Tiene que ver muchísimo con el aprender a posponer, que es algo que tampoco los chicos saben hacer hoy en día, ¿no? Quieren todo inmediato, porque estamos en una era de la inmediatez, ¿no? Entonces sí es importante acá que podamos entender que mientras más nosotros acompañamos a nuestros hijos, mientras más les demos algunas palabras claves como diversidad, como que somos distintos, como que valoremos al otro, como que respetemos, y esto se vea de manera constante en todos nuestros días, el niño va a ir adquiriendo esas ideas y luego va a poder construir un pensamiento propio. Y ahí vamos a poder ver realmente quiénes somos mucho más tolerantes para acoger y valorar la diversidad y quiénes todavía no estamos en un proceso de maduración al cual todavía no llegamos. Otro beneficio bastante importante de poder incluirse de manera temprana dentro de la escuela es que los chicos aprenden a tolerar la frustración, ¿no? Eh, Tienden a ver a sus compañeros y en esto tiene que ver más cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Algo que pasa con los niños neurodiversos es que el cerebro tiene otras funciones, ¿no? Y por eso es que aprenden a través de estas neuronas espejo. Por eso es tan buena la inclusión a temprana edad, a que entren desde que están en inicial. ¿Por qué? Porque empiezan a mirar cómo se comportan los amigos, cómo juegan juntos, entonces lo empieza a recordar. Empieza a recordar cómo son autónomos para traer la lonchera, para guardar los útiles, y el niño empieza a recordar eso también. Y lo va grabando y lo va grabando. Y cuando sea momento de él ejecutarlo, ya lo hace de manera natural, ya lo hace de manera calmada, inclusive lo hace casi igual que los primeros amigos, porque la imitación a través de estas neuronas espejo que tenemos es el primer contacto con el mundo real. Es así como vamos aprendiendo. Por eso nosotros como niños aprendemos de los papás, porque todo el tiempo estamos mirando lo que ellos hacen. Entonces lo mismo pasa con los chicos, ¿no? Aprenden a tolerar la frustración, ven que sus amigos ya no hacen gritos, ya no hay pataletas, ya no hay llanto exagerado, entonces ellos también empiezan a regularse. Entonces, la regulación es una actividad que el niño tiene que ejecutarla por sí mismo. Y tiene que ver con su grado de atención, tiene que ver con su maduración, tiene que ver con el entorno de crianza, ¿no? No es algo que nosotros como papás podamos programar con botones y tiempo para que el niño se autorregule. Entonces es algo que se va aprendiendo. Pero en estos espacios de inclusión dentro de los salones, de los colegios, de los nidos, es mucho más beneficioso porque tienden los niños a ser mucho más amables también. Aprender del otro a través de sus acciones y actitudes, ¿no? Nosotros podemos ir recordando estos episodios que los niños van haciendo y el niño lo va guardando en su banco de ideas, pero en algún momento cuando esté solo, él lo va a poder hacer. Por eso, a nivel de terapias, se dice que es muy bueno que los chicos se incluyan dentro de sistemas regulares, porque los ayuda a moderar y a regular ciertas condiciones o ciertas condiciones que puedan tener. Y en el caso de los niños que ya están dentro de un sistema regular, los ayuda a nivel de habilidades blandas como la empatía, la tolerancia, el respeto y los valores, a acoger justamente las diferencias y a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas también. O sea, para nosotros es una relación de ida y de vuelta, ¿no? O sea, hay un beneficio tanto para el niño que se incluye como para el grupo que lo recibe también. Los niños con condición, que están dentro de una inclusión, suelen tener picos más altos en tanto al tema del enojo o del estrés, porque son actividades nuevas, porque su procesamiento es totalmente distinto también. Por ejemplo, para lo que nosotros es un volumen normal, regular, tal vez para algunos niños con TEA, que tiene que ver con el autismo, es mucho más fuerte, por eso a veces se tapan los oídos, por eso no resisten ciertas sensaciones,
o por eso tienen que tocar muchas cosas a nivel sensorial. Tiene que ver mucho con la condición. Entonces, sus niveles son mucho más altos en relación a cómo manejan el enojo y este estrés. Entonces, acá lo que es importante es que cuando el niño se incluye dentro de esos espacios, se empieza a regular porque hay una contención. Y la contención no viene solamente de parte del maestro o del adulto responsable. Es parte importante, sí, ¿no? El maestro diseña ciertas condiciones para que el niño pueda estar acogido, se sienta cómodo, pero además se sienta autónomo dentro de sus posibilidades en el espacio. Pero luego también lo acoge muchísimo el tema físico, el ambiente del salón. El ambiente del salón lo va a ayudar mucho a tratar de entender cómo funciona, qué se espera de él. Entonces, el tema de la organización, de la distribución de materiales, de los tiempos, ¿no? Va a ayudar a que ese enojo, esa frustración, estrés vaya bajando, porque es una rutina en el que él va a ir entrando. Entonces va a ir comprendiéndola a medida de que pasen las semanas, los días, los meses, y él vaya comprendiendo qué se espera de él dentro del aula, cómo se trabaja, porque ya lo está viviendo. Entonces, esa es parte de la autorregulación que él va teniendo. Va a ir bajando ese enojo, va a ir bajando el estrés y probablemente las crisis también van a ir bajando, ¿no? Hay que tener ahí consideración que hay niños que hacen más crisis que otros y eso nuevamente depende mucho del cerebro del niño, de la condición que él tenga. No lo hace porque quiere, ¿no? Y eso es importante explicarle a nuestros hijos. Si, por ejemplo, Matías grita, explicarle a nuestros hijos, Matías no grita porque quiere gritar, es porque algo está detonando en él un estímulo más grande. Lo que nosotros escuchamos a nivel 5 y ese es nuestro tope, para los niños con alguna condición el nivel es 10. Entonces es mucho más fuerte y procesar tanta información en un niño tan chico de inicial o primaria es difícil de contener. Entonces, por eso es tan importante la inclusión, porque eso hace que ellos se sientan mucho más regulados. Ser tolerante, obviamente, hacia las actitudes del otro, porque hay algunos niños que pueden tener algún tic, ¿no? Hay niños que a veces te tocan mucho el cabello, ¿no? A nivel sensorial necesitan tocártelo o olértelo, o tocarte y abrazarte, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que ir manejando. El niño tiene que ir comprendiendo cómo hacerlo sin invadir el espacio del otro para no incomodar, pero nosotros también tenemos que ir comprendiendo cómo tenemos que ir respetando sus espacios, ¿no? Son condiciones, son necesidades que ellos definitivamente para estar tranquilos necesitan. Entonces, ¿de qué manera eso nos ayuda a ser más tolerantes, ¿no? Y ese es un ejemplo muy, muy similar, por ejemplo, cuando uno tiene un hermano, ¿no? No le puedes pegar al hermanito chiquito, no le puedes empujar, tienes que ser más tolerante porque está con la mamá, porque necesita más cuidados de la mamá, porque tú ya estás más grande. Entonces, es la misma tolerancia de convivencia que se tiene que tener. Construir esa tolerancia es lo que al final va a hacer que nuestros hijos aprendan mucho más de cómo se maneja la sociedad y qué ciudadanos nosotros esperamos que ellos sean también, ¿no? Nosotros tenemos derechos, todos como seres humanos. Entonces, sí es importante esta perspectiva y conocer, y los niños tienen que saber que tienen derechos, ¿no? Así como tienen derecho al juego, a su nombre, a tener educación, efectivamente. Esto es algo que nos pertenece a todos. Entonces, ayudar a entender que somos parte del sistema va a ser interesante para ellos a lo largo de su vida. Y nosotros como papás tenemos que acompañarnos en esta construcción, porque de eso depende que podamos decir que somos una sociedad democrática, ¿no? Ya sea porque estamos dentro de la escuela, o en nuestro distrito, o en nuestro país, o lo que fuese. Tiene un impacto mucho más grande más adelante. Entender que está centrado en las personas. Los sistemas de inclusión para todos está centrado en las personas, tanto para los niños neurodiversos como los que no son. Está pensado en ambos, no solamente decir, el niño neurodiverso tiene que entrar por esto y porque es beneficioso solo para él. No, es beneficioso para todo el grupo, no solo y específicamente para él. Se reconoce estas diferencias para construir valores sólidos en los niños, valores que no sean manipulables más adelante.
reconocer el potencial de cada uno, de lo que ellos pueden ofrecer en el aula. Hay niños muy organizados, hay niños que inclusive son modelos dentro del aula, porque se regulan tanto que les gusta ir al colegio, les gusta participar, les gusta estar en contacto con los otros, desde sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí entender que ese valor también es importante para todo ser humano. Y la participación. Una escuela inclusiva, uno de los beneficios para mí más grandes dentro de incluir niños dentro de un sistema tiene que ver con esta participación, la variedad de métodos que se diseñan para que los chicos puedan convivir, puedan dialogar, puedan entenderse, puedan jugar, puedan confrontar también desde el respeto, desde los valores, pero que también haya esa confrontación, ¿no? Y la participación de todos los integrantes de la escuela es bastante válido y valioso para ellos. Entonces, sí, aquí es muy interesante cómo nosotros vamos viendo que la inclusión se hace un sistema vivo, ¿no? Un sistema en el cual se puede ayudar a los niños, ellos están cómodos, y de alguna manera los va ayudando a fortalecer todo lo que van a hacer mucho más adelante. Entonces, bueno, con esto vamos a ir cerrando el día de hoy. Encantada de haberlos acompañado. Espero les haya ayudado un poco a reflexionar sobre nuestro papel como familias, pero también con el rol de crianza con nuestros hijos, ¿no? El niño va a aprender dentro de estos sistemas a socializar. Y esa es una de las herramientas principales para el aprendizaje. Sin socialización no hay aprendizaje que sea autónomo y que sea válido para ellos. Van a respetar las normas, porque las normas son igual para todos. Entonces va a ser muy importante esta inclusión dentro de las aulas. Vamos a saber ganar y perder, ¿no? Ya sabemos que tanto en inicial y primaria las competencias de poderío, de potencia, de cuerpo, de habilidad, son parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, va a ser importante saber aprender a ganar y a perder con todo el respeto que hay dentro de esas aulas y adquirir esos valores de convivencia que seguramente ya los vivimos dentro de casa, pero hay que traducirlos y llevarlos dentro de la escuela también. Agradecerles muchísimo, espero nos volvamos a ver en otra oportunidad y que tengan un lindo día.